Capítulo B. Evolución y contrastes en la espiritualidad bajo medieval. La Baja Edad Media, en la historia de la espiritualidad, fue una época de fuertes contrastes. Por una parte, nos hallamos ante un momento de crisis política, social y eclesiástica que repercutió sensiblemente en la vida espiritual de los cristianos, aunque las reacciones positivas fueron más abundantes y decisivas que en otros momentos históricos. La figura de Santa Catalina de Siena es emblemática en este sentido. El influjo de los mendicantes siguió siendo considerable, pero en su mismo seno surgieron nuevas tendencias. Entre ellas destacó la mística especulativa de los maestros dominicos renanos, tendencias también cultivadas, aunque con diferencias sensibles, por otro grupo de autores en Flandes, ya en el ámbito de la vida canonical. Fue, a su vez, un grupo de canónigos regulares el que dio origen a la llamada devotio moderna, reacción de tendencia ascética y metódica frente a los excesos, supuestos o reales, de la especulación, tendencia que continuó en los ámbitos monásticos con la llamada oración metódica, que nos introduce ya en una de las corrientes más influyentes del siglo XVI. No faltaron otros santos, autores y grupos más o menos vinculados con esas tendencias reformistas, especulativas o metódicas, a los que procuraremos también acercarnos en estas páginas. 1. La mística especulativa renana. Este grupo de pensadores y predicadores buscaban, sobre todo, determinar teológicamente la naturaleza de la vida espiritual, y particularmente de la experiencia mística, con un análisis detallado de la estructura del alma humana, las características de su relación íntima con Dios, etc. Utilizaron para ello una construcción filosófica propia, de fuerte inspiración neoplatónica, pero con elementos también de los maestros de su orden, sobre todo de San Alberto Magno, más que de Santo Tomás. El iniciador y maestro indiscutible de esta corriente es Meister Eckhart. Eckhart nació en 1260. Hacia 1275 ingresó en la orden dominica. Estudió en Colonia, donde recibió el influjo de la filosofía y la teología de San Alberto Magno. Después de unos años como profesor en París, desempeñó varios cargos de gobierno en la orden. En 1311 volvió a París, y en 1314 pasó a Estrasburgo, donde destacó por su predicación y dirección de almas, monjas sobre todo, reuniendo a su alrededor un grupo de amigos de Dios, venidos de toda Alemania y relacionados con grupos de begardos y beguinas o hermanos del libre espíritu. Hablaré de ellos más adelante. Desde 1326 prosiguió su labor en Colonia, donde fue acusado de herejía. Eckhart se defendió con decisión. El proceso se trasladó a Avignon, pero Eckhart murió en Colonia antes de que acabara, 1327. Tras su muerte, se condenaron 28 proposiciones suyas, 17 como heréticas y 11 como temerarias. Entre sus obras escritas debemos mencionar el incompleto Opus Tripartitum, las cuestiones parisienses, el tratado sobre la oración del Señor, los sermones, las conferencias y discursos y el libro de la consolación divina y del hombre noble. La importancia y el influjo de Eckhart fueron notables en la doctrina espiritual de la época y posterior, aunque matizada por sus discípulos. En efecto, la enseñanza mística del propio maestro está impregnada de una concepción filosófica de difícil intelección. Taulero y Suso, sobre todo, la hicieron más práctica e inteligible, aunque perdiera así parte de su fuerza especulativa. Mientras, los aspectos más filosóficos perdurarán, en parte, en la filosofía alemana posterior. Las fuentes de Eckhart son, Santo Tomás, interpretado con gran libertad, San Alberto Magno y algunos de sus discípulos, pero con una mayor tendencia neoplatónica, incluyendo a San Agustín, el pseudo Dionisio, etc. Es importante insistir sobre esa mezcla entre aristotelismo y neoplatonismo, en sí misma puede resultar interesante y sugerente, pero, en su caso al menos, la originalidad de sus intuiciones y deducciones a partir de esos principios conlleva notables peligros y confusión. También influyeron sensiblemente en el pensamiento de Eckhart, aunque desde otro punto de vista, las místicas experimentales, Adewich, las tres santas de Elfta, etc., y San Bernardo, a través de ellas. Podemos decir, resumiendo, que Eckhart buscó explicar metafísicamente las experiencias místicas que encontró descritas en esos santos, construyendo para ello su particular filosofía con elementos tomados de las dos corrientes clásicas principales. Antes de mostrar el núcleo de su doctrina mística resulta necesario, pues, resumir brevemente sus fundamentos metafísicos y antropológicos.
Eckhart considera que el esi es lo primero creado y, por tanto, no puede ser Dios, Dios es el uno, y el esi es algo aparte de Dios y de las cosas, así pretende escapar al panteísmo, en el que luego caerán ya claramente algunos filósofos alemanes. Además, habla de la inteligencia, que es distinta tanto del uno, porque si no, ya no es uno, como del esi, porque no es creada. Esa inteligencia es la comprensión del uno, es activa, creadora, engendra el esi, entendido como abstracción de todas las existencias, por tanto, crea, en particular, el alma, e iluminadora, me hace entender, al crearme, al mismo Dios uno. Eckhart tiende a confundir, de esta forma, la creación con la iluminación, y en consecuencia, el orden natural con el sobrenatural. En cuanto a la psicología, habla del fondo del alma, chispa, o centella, con esos términos designa la perfecta interioridad o íntima profundidad del espíritu humano, donde tiene lugar el encuentro más directo y personal con Dios. Este concepto, anticipado como hemos visto por San Buenaventura, fue utilizado con distintos nombres por otros autores de la época, Ruysbrock, por ejemplo, y será fructífero en los grandes místicos del siglo XVI. Dios, nace, y vive en ese fondo del alma, con toda su divinidad, y el alma se disuelve en Dios, pero, ya que Dios no es el esi, no se puede decir que confluyan dos existencias, por tanto, el alma tiene que dejar de ser tal para alcanzar al uno, que está siempre más allá de la existencia humana. Precisamente, el uno es lo que une y simplifica máximamente, no ya dos seres unidos, sino una sola y misma unidad. Por tanto, la santidad está basada en el ser, no en la acción. Para encontrar a Dios en el fondo del alma, según Eckhart, hay que superar todo lo sensible y natural, con exigencias drásticas de purificación y pobreza de espíritu. Dios quiere el templo del hombre vacío, para no hallar en él nada que no sea él. Llega a hablar de renuncia a las virtudes, a las obras y prácticas religiosas que puedan desviar de ese objeto, ideas que retomarán el luteranismo y el quietismo solo cuando el alma está vacía, pobre, aniquilada, disponible como antes de su nacimiento, puede encontrar y acoger a Dios. Esto le lleva a algunas de las afirmaciones que fueron condenadas: existe cosa mejor de hacer que hacer algo, toda acción de la voluntad humana, que no venga del uno, es vana, mientras pone en práctica sus proyectos, el cristiano pierde el tiempo. Es verdad que estas expresiones, leídas en su contexto, pierden parte de su radicalidad, como afirman sus defensores, pero parece claro, cuando menos, que la mística de Eckhart tiende al panteísmo y al quietismo, y que resulta difícil de conectar con la vida real de la mayoría de los cristianos. Sin embargo, como ya hemos adelantado, sus principales discípulos, en parte motivados por las condenas del maestro, suavizaron notablemente estos problemas, y extrajeron y divulgaron lo mejor de la reflexión de Eckhart sobre la vida espiritual, permitiendo así que algunas de esas ideas ayudaran a la decisiva reflexión posterior, en el siglo XVI. Juan Taulero es el primero de esos discípulos que debemos recordar. Nacido en Estrasburgo, ingresó muy joven en la orden de predicadores. Estudió en Colonia, donde tuvo a Eckhart como maestro y a Suso como amigo. Después volvió a Estrasburgo, y en 1339 marchó a Basilea, donde organizó un grupo de amigos de Dios, al estilo de su maestro. El grupo pronto se extendió por Renania y el resto de Alemania. Taulero destacó en estos años como predicador y director de almas, sobre todo entre las religiosas. Murió en su ciudad natal el 16/1361. Taulero parece haber escrito poco personalmente, hay numerosos apócrifos con su nombre, y las obras auténticas suelen ser reconstrucciones de su predicación a cargo de sus discípulos. Los escritos más genuinos y representativos son los 84 sermones, 3 instituciones divinas y los ejercicios sobre la vida y la pasión de nuestro Salvador Jesucristo. Sin dejar de ser discípulo fiel de Eckhart, Taulero corrige los excesos especulativos del maestro, dando a su doctrina un carácter más antropológico y práctico. Al mismo tiempo, procura evitar las expresiones condenadas o peligrosas, y no tiene reparos en combatir con claridad las tendencias heréticas de los hermanos del libre espíritu. Su primer influjo en Alemania se fue perdiendo entre los católicos, a raíz de la utilización que hizo Lutero de sus obras. También fue después tergiversado por alumbrados y quietistas, e incurrió por ello en algunas prohibiciones, pero el influjo de sus aspectos más positivos es claro en los grandes místicos del siglo XVI. Su doctrina,
lógicamente, muestra su origen oral, con un lenguaje fácil y persuasivo. Idea básica es, de nuevo, el fondo del alma, como centro donde se realizan todas las comunicaciones sobrenaturales entre Dios y el espíritu humano, completando así las otras dos partes esenciales del hombre, interior y exterior. Utiliza otras expresiones para designar esa realidad, cumbre, que muestra la capacidad espiritual para elevarse hasta el conocimiento de la luz divina, chispa, con la que designa la tensión espiritual del alma, que debe consumirse en Dios, y se desarrolla en llama, incendio, habitus mentis, corresponde al alma en su respuesta activa a la acción divina, viene a ser la parte más sublime de la voluntad y la inteligencia humanas. En este fondo del alma es donde mora la Trinidad, que ilustra al hombre sobre todo lo que debe creer y hacer, revelándole el sentido más profundo de las Escrituras. Si el alma atiende a esa parte íntima, verá cómo en su fondo se realiza la generación eterna del Hijo por el Padre y cómo se le comunica la divina operación al alma misma. Es como un nacimiento de Dios en el fondo del alma, y también como un retorno a Dios, en el que estaba antes de la creación. El hombre se sabe Dios en Dios, pero continúa siendo distinto a Él. El peligro para el alma radica en salir de ese fondo hacia las cosas exteriores. Por eso, para alcanzar la unión con Dios es necesario un camino de ejercicio de las virtudes y humilde abandono en la divina voluntad, que deberá, desde luego, permanecer después de alcanzada esa unión, camino de recogimiento interior y desprendimiento absoluto de sí mismo, purificaciones de los sentidos y del alma. Otro punto que suele ser reconocido como original de Taulero, y que recogerá y perfeccionará San Juan de la Cruz son las señales para conocer el momento en que el alma abandona una forma de oración fundamentalmente apoyada en imágenes y entra en la verdadera contemplación. También es sugerente su doctrina sobre los dones del Espíritu Santo que, siguiendo a Santo Tomás en los puntos básicos, clasifica en activos, pasivos y contemplativos. El otro discípulo importante de Eckhart es el beato Enrique Suso. Nació entre 1295 y 1300. Hacia los 13 años vivía ya con los dominicos de Constanza. A los 18 celebró su desposorio espiritual con la eterna sabiduría, experiencia interior clave en su vida y en su doctrina. Estudió con Eckhart en Colonia, y después enseñó en Constanza, aunque debió dejar la cátedra al ser acusado ante el capítulo de su orden por defender a su maestro. A partir de entonces se dedicó intensamente a la predicación y a la dirección espiritual. Murió el 25 de enero de 1366. La mayoría de sus obras están escritas en alemán y poseen, además de su indudable valor espiritual, un reconocido prestigio literario. La traducción latina realizada por Surio en 1555 se difundió ampliamente en la segunda mitad del siglo XVI. Destaca, ante todo, el opúsculo de la eterna sabiduría, cuyas dos primeras partes están escritas en forma de diálogo con la eterna sabiduría, y la tercera está formada por un centenar de meditaciones sobre la pasión del Señor. Existe una versión latina más amplia de esta obra con el título Orologium Aeternae Sapientiae. Conviene citar además su autobiografía y el opúsculo de la verdad, en defensa de Eckhart, a la vez que atacando a los hermanos del libre espíritu. Suso es un escritor menos influyente y profundo que Taulero, quizá por su menor claridad conceptual. Tiende menos a la especulación, y mucho más a la poesía, el sentimiento y las imágenes expresivas, a la vez que se detiene a describir experiencias más personales. Desarrolla, en la línea de la escuela, la unión directa con Dios en el fondo del alma, la acción de Dios informando la operación del hombre perfecto, etc. Suso concibe las relaciones con Dios como un coloquio familiar con Jesús niño y con Jesús paciente, pero sobre todo con la eterna sabiduría, personificación de la divinidad que da título a sus principales obras y es el interlocutor más frecuente de su oración. Se detiene sobre todo en el valor de la expiación, el sufrimiento y la purificación, meditando los dolores de Jesús y de la Virgen. Esa doctrina tuvo un notable influjo en la iconografía germánica del siglo XV sobre la pasión. En particular, relaciona las tres vías clásicas del progreso espiritual con esta tarea de purificación. Los principiantes deben liberar el corazón de todo lo sensible e imaginativo, a través del recogimiento interno y externo y del abandono en la voluntad divina. Los praficiants viven una segunda conversión, conformándose con Jesucristo a través de la imitación de su vida y la meditación de su pasión redentora. Los perfectos se transfiguran en Dios, al llevar en sí la imagen de su Hijo. Renacen en Dios, volviendo a su eterno ejemplar, el alma se pierde en el abismo de la divinidad,
se realiza la unión de esencias en el fondo del alma. El Beato Suso insiste sobre todo en la configuración trinitaria de esa unión, en la participación en las procesiones divinas, como un espejo de la vida intratrinitaria. También se encuadra en esta corriente un importante libro anónimo de finales del siglo XIV, La teología alemana. Se suele considerar la obra literariamente más lograda de la mística renana y la que más facilita el acercamiento del público menos docto a sus enseñanzas. Históricamente tiene importancia, además, por su influjo en la tradición pietista protestante, empezando por el propio Lutero. Calvino, en cambio, la rechazó. Lutero, en efecto, publicó 2 ediciones de esta obra, y afirmó que era el libro del que más había aprendido sobre Dios y el hombre, junto a la Biblia y San Agustín. Este libro no presenta un orden sistemático claro. El tema central es, una vez más, la divinización o unión del alma con Dios, que en los 13 primeros capítulos es considerada en sí misma, mientras en los 40 restantes se describe el camino para alcanzarla. El pensamiento guía, que puede explicar el interés de Lutero, es característico de la mística renana. La verdadera libertad del hombre consiste en el abandono en Dios y en su voluntad, en la abnegación de sí mismo y la plena conformidad con Jesucristo, aunque sin llegar a negar el papel de la libertad. Para el anónimo autor, el obstáculo principal para la unión con Dios es el egoísmo. Para librarse de él es necesario librarse de todo afecto terreno. A lo largo de este apartado se ha hablado varias veces de los hermanos del libre espíritu. Tienen, en efecto, ciertas afinidades con los místicos renanos, a los que, en parte, sirvieron de inspiración e impulso, pero que también procuraron contrarrestar los excesos de los grupos más extremistas. De hecho, encontramos en esta época varios grupos afines con ese nombre. Se habían desarrollado ya desde 1260 por Flandes, Umbría, norte de Francia y Renania, aunque su mayor auge correspondió al siglo XIV, gracias a las teorías de Eckhart, hasta que fue condenado. El grupo de hermanos del libre espíritu más importante y conocido es el de las beguinas, y su posterior imitación masculina, los begardos. Llevaban una vida en común y siguiendo los consejos evangélicos, pero con libertad de dejarlo, no hacían votos permanentes. Se dedicaban a tareas manuales, a visitar y cuidar enfermos, ancianos y niños. En ocasiones pasaban a vivir como reclusos. Hay algunos escritores místicos interesantes entre ellos, como la beguina de Wicht de Antwerp, y K1282, cuya doctrina influyó mucho en la mística renana. Pero, entre los begardos y las beguinas hubo facciones de fuerte carácter iluminista y sectario, y que incurrieron claramente en herejía, hablaban de una unión suprema con Dios, en la que el alma quedaría totalmente pura e inocente, plenamente absorbida en él, de tal forma que sus obras ya no serían suyas, sino de Dios mismo. Como consecuencia, llegaban a considerarse impecables, superado todo esfuerzo ascético y el ejercicio de las virtudes, con las consiguientes aberraciones morales. Rusbrock, por ejemplo, los censurará durísimamente en sus obras, afirmando que se entregaban a una malicia impura, sin conciencia y sin temor. Esas ideas fueron condenadas expresamente en 1311, en el Concilio de Vienne. 2. El beato Juan Rusbrock y la mística flamenca. Algunos incluyen al beato Juan Rusbrock entre los representantes de la mística renana, o incluso, casi en el lado opuesto, en el grupo de la devotio moderna, por su amistad con Grote, pero, de hecho, es un autor con una personalidad, estilo e ideas muy propias, no tan especulativo como los renanos ni tan práctico como la devotio, y con su propio grupo de discípulos en su tierra flamenca. El interés sobre su enseñanza espiritual, además, ha crecido sensiblemente a lo largo del siglo XX. Juan nació en 1283 en Rusbroek o Ruysbroek, Brabante, de donde se toma, pues, su apellido. Desde 1294 estudió en Bruselas. Ordenado sacerdote a los 24 años, trabajó durante 20 como capellán junto a un canónigo de Santa Gúdula. En 1343 se retiraron los dos amigos, con otros 2 discípulos, a Groenendael, donde fundaron, en 1349, un monasterio de canónigos regulares de San Agustín, del que Juan fue prior y maestro de novicios durante 30 años. Allí reunió a numerosos discípulos, entre los que se encontraba Gerard Grote, futuro fundador de la devotio moderna. Rusbrock murió el 2 de diciembre de 1381. Su producción escrita abarca 11 tratados, escritos en flamenco. Las bodas del alma es su obra más famosa,
pero las ideas principales se encuentran desarrolladas en todas ellas, casi siempre con sugestivos títulos: el reino de los amantes, el tabernáculo espiritual, los 7 grados del amor espiritual, los 7 castillos, etc. Rusbrook ha sido llamado el admirable, por la elevación mística y la llamativa simbología de sus escritos. En su época y en los siglos siguientes tuvo grandes admiradores y también fuertes detractores, por algunas ideas más atrevidas, que no llegan nunca sin embargo a los excesos de la mística renana. Su base teológica es fundamentalmente tomista. La terminología mística se mantiene en la línea dionisiana, bernardiana, victorina, etc. Pero es un autor muy original, de estilo peculiar, con pasajes de gran belleza poética, combinados con otros de carácter práctico y algunos fuertemente especulativos de más difícil intelección. Como he adelantado ya, es uno de los primeros autores que habla del fondo del alma, haciendo de esta parte del espíritu humano el centro de todas las comunicaciones y realidades místicas. La unión con Dios se obtiene a través de la fe, la esperanza y el amor, pero no se trata de unión identificativa, porque ninguna criatura puede tornarse Dios, sino que consiste en llegar a tener una vida con Dios. Cuando el hombre, desposeído de sus propios gustos y deseos, llega a moverse solo según la divina voluntad, entonces recibe la vida del Padre en la comunicación del Hijo y del Espíritu Santo, vida distinta y superior a la que tenemos en cuanto simples criaturas. En esta unión, el alma se sabe distinta del ser de Dios, porque ve que goza de algo que no es ella misma. La vida espiritual consiste, por tanto, en una ascensión del alma hacia Dios, partiendo de su condición de imagen de la Trinidad. El hombre posee, en sus estructuras espirituales, naturales y sobrenaturales, la posibilidad de volver a Dios, como lo semejante a su semejante. Después del pecado original, esa vuelta tiene lugar a través de Jesucristo, el hombre Dios. Para explicar ese camino, Rusbrook aplica un sugerente esquema paralelo entre la historia general de la salvación de la humanidad y a la historia espiritual de cada hombre, en 3 periodos. Al primero lo llama noche, corresponde al progresivo alejamiento del pecado que prepara la venida de Cristo, y a la vida vegetativa, sensitiva y racional del hombre, en el que se da una oposición entre cuerpo, multiplicidad, y alma, principio de unidad. El camino espiritual, en esta etapa, tiene un carácter activo, moral y externo, que debe buscar la unidad del corazón, y consiste, ante todo, en la conversión del hombre pecador a Dios, y en la subordinación de las potencias inferiores a las superiores. El conocimiento de Dios que se tiene aquí es conocimiento de fe y a través de imágenes y conceptos del mundo creado. Rusbrook desarrolla, como propia de este periodo, una rica doctrina sobre las virtudes y los dones, la purificación de las potencias y las pasiones, y los medios de santificación, los sacramentos, en particular. A la segunda etapa la designa como aurora, y empieza, en la historia de la humanidad, con el nacimiento de Jesucristo y el inicio del orden de la gracia. En el alma humana la tensión se da ahora entre las potencias superiores, memoria, entendimiento y voluntad, multiplicidad, y el fondo del alma, principio de unidad. El camino a recorrer es ya una verdadera vida interior y espiritual, en busca de la unidad superior, una vía hacia Dios de conocimiento y amor, y de crecimiento en la gracia. Es actividad y reposo a la vez. El Espíritu Santo dirige una interiorización y una purificación radical. El alma recibe, en el fondo, lo que Rusbrook denomina gracia esencial, último medio creado que conduce a la unión con Dios. El conocimiento de Dios se realiza aquí por medio de la fe mística, iluminada por los dones, no deja de ser fe, pero supera su nivel especulativo y conceptual, se realiza a través del esplendor de Dios, que no es Dios mismo, sino una luz creada que procede de él. Obsérvese cómo procura continuamente evitar la más mínima impresión de panteísmo. El amor ya no es simplemente activo, sino esencial, descansa en Dios mediante un solo acto pasivo, pero mucho más rico y pleno. La etapa final es la de la luz, después de la resurrección de Cristo, en la historia, y plenitud de vida contemplativa, pero no todavía bienaventuranza, en la vida personal, se alcanza la unidad suprema o esencial, en la que el hombre posee a Dios en sí y sobre sí, como principio de unidad de su existencia natural y sobrenatural. Le corresponde la vida divina, contemplativa o superesencial, con 2 modalidades: una es la que designa como unión esencial de modo divino,
sin mediación creada y bajo el influjo de las personas divinas en cuanto distintas, es lo que llama, modos, que establecen una relación particular con cada una de las tres potencias del alma, con el Padre, a través de la memoria, ya purificada, con el Hijo por el entendimiento, más allá de la razón, es decir, contemplando, participando esencialmente en la vida de Cristo, con el Espíritu Santo por medio de la voluntad, amor a Dios por Dios, sobre todo medio creado. La segunda es la unión sin diferencia sobre todo modo divino, una comunicación simple de la esencia de Dios a la esencia del alma, en un solo acto, que supera incluso la oposición de relaciones en Dios, pero no suprime la distinción entre Dios y el hombre, es solo una mutua e íntima comunicación. Utiliza dos comparaciones principales y clásicas para explicarlo: el aire penetrado por la luz y el calor del sol, el hierro ardiente, al rojo vivo. Esta última idea, de cierta superación de las relaciones divinas, es la que más críticas suscitó entre los detractores de Ruysbrock. Al margen de la dificultad de lenguaje que siempre se encuentra en las cuestiones místicas, sí parece claro que Ruysbrock no alcanzó, en este punto, el equilibrio al que llegaron poco después Santa Teresa y San Juan de la Cruz, pero el conjunto de su doctrina es rico y sugestivo, y notablemente más equilibrado que el de los místicos renanos. 3. Santa Catalina de Siena. Si hay que hablar de equilibrio, hondura y riqueza de doctrina espiritual en la Baja Edad Media, este tiene nombre de mujer y de doctora, Santa Catalina de Siena, otra de esas figuras clave sin cuya vida y sus escritos la historia de la espiritualidad cristiana hubiera sido muy distinta. Ella es, además, la más insigne representante de un numeroso grupo de santos de este periodo que, ante los numerosos y delicados vaivenes religiosos, sociales y políticos, respondieron con tanta hondura interior como incansable actividad externa de todo tipo, movidos por un vibrante celo por las almas. Santa Catalina nació en Siena, en 1347, hija de Jacobo Benincasa y Lapa, que más tarde acompañará y sobrevivirá a su hija, siendo la número 24 de 25 hermanos, con una hermana gemela que vivió pocos días. Removida por Dios desde su infancia, hizo muy joven el voto de virginidad. Tras superar la inicial oposición familiar, en 1365 se incorporó al grupo de terciarias dominicas conocido como Mantellate, mientras se dedicaba a las tareas serviles del hogar familiar y a numerosas y heroicas obras de caridad. En 1366 tuvo lugar su desposorio místico, entre otras numerosas gracias extraordinarias de esos años. Poco a poco creció su fama de santidad, mientras se fue formando un grupo de discípulos de toda condición a su alrededor, otras Mantellate, algunos frailes, y también jóvenes laicos, a varios de los cuales había convertido o transformado interiormente. Este grupo no tuvo una organización definida pero, tras algunas dificultades, fue aprobado por su orden y puesto bajo la tutela del beato Raimundo de Capua, que se transformó en mano derecha y director espiritual, a la vez, de la santa, fue luego su primer biógrafo y alcanzó el cargo de superior general de los dominicos. Desde 1371, requerida por diversos e influyentes personajes de la compleja vida pública italiana de la época, Santa Catalina empezó a intervenir de forma decisiva en numerosos acontecimientos eclesiásticos, políticos y sociales, a través de extensas cartas y agotadores e intensos viajes apostólicos y pacificadores. Entre otras preocupaciones y gestiones destacaron, la pacificación de Italia, sobre todo entre Florencia y los estados pontificios, los intentos de organizar una nueva cruzada, y el regreso del Papa a Roma, para lo cual llegó a viajar a Avignon, en 1376, en efecto, Gregorio XI se instaló definitivamente en Roma, casi físicamente apoyado en la entereza de la santa. En 1379 Catalina volvió a Roma, llamada por Urbano V, los intentos por frenar el cisma que acababa de estallar, esforzándose por defender al Papa legítimo, llenaron los últimos meses de su vida, mientras realizaba, gravemente enferma, su inmolación diaria por la Iglesia y el dulce Cristo en la tierra, ante el altar de la confesión de la Basílica de San Pedro. Murió el 29 de abril de 1380. En 1970 fue nombrada doctora de la Iglesia por Pablo VI, segunda mujer en la historia, casi al mismo tiempo que la primera, Santa Teresa de Jesús. Es copatrona de Europa y de Italia. Entre sus obras escritas, o mejor, dictadas, pues no sabía escribir, destaca el diálogo o libro de la Divina Providencia, sin duda una de las obras cumbres de la literatura espiritual cristiana, modelo de equilibrio entre doctrina y vida.
Consta de 4 partes, que son otras tantas preguntas que ella dirige a Dios Padre, y éste responde, en un auténtico diálogo lleno de confianza mutua, sobre la santificación personal, sobre la salvación de la humanidad y la paz de la Iglesia, sobre la reforma del clero, sobre si la divina providencia dirige todas las cosas para la salvación de las almas. Se conservan además 48 oraciones o soliloquios, filiales y encendidas, en las que casi siempre incluye un párrafo, al menos, pidiendo por la Iglesia, el Papa y los demás pastores, y 382 cartas dirigidas a todo tipo de personas, desde el Papa a numerosos religiosos, desde gobernantes de los estados a su propia madre, desde amigos íntimos a una prostituta, buscando su conversión. Todas ellas son bastante extensas y llenas de un profundo contenido espiritual, se dirigen siempre a remover el alma del interlocutor, con caridad llena de fortaleza y exigencia, además de afrontar las cuestiones políticas, sociales o religiosas que sean del caso. Quizás son especialmente impresionantes las dirigidas a los papas y otras autoridades civiles y eclesiásticas, por su respeto y humildad equilibrados con la necesaria claridad, energía y fortaleza para instarles a cumplir la voluntad de Dios. Una frase que Dios le dirige, y que ella reproduce con frecuencia, centra la doctrina espiritual de Santa Catalina: yo soy el que soy, tú eres la que no eres. Aquí está la clave de todas las relaciones entre el hombre y Dios, unas relaciones presididas por la verdad sobre Dios, importancia de la doctrina, y la verdad sobre el hombre, humildad. Dios, el que es, da y se da al hombre, mientras éste, el que no es, acoge o rechaza ese don. Si lo acoge y se deja guiar por él, empieza una historia maravillosa de amor entre los dos. La verdad sobre Dios es, en particular, su Trinidad de personas. El trato personal de Santa Catalina con Dios es marcadamente trinitario, su oración, su diálogo, se desarrolla habitualmente con el Padre, que le habla continuamente del Hijo encarnado y de su misión, y del Espíritu Santo y su acción santificadora. Es un trato confiado con Dios Padre, que le llama habitualmente, dulcísima hija. Destaca también la importancia que concede la Santa a la providencia divina y a su misericordia, principal manifestación de su amor. Abundan así, por ejemplo, en sus oraciones y cartas, hondas expresiones personales de contrición y humildad, junto al recurso confiado a la omnipotencia divina. Santa Catalina destaca también el papel mediador de Jesucristo, que en este contexto es visto sobre todo como Hijo de Dios Padre, el Verbo encarnado y muerto por nosotros. Jesús es el puente, quien no pasa por él, se ahoga. Los hombres acceden a él por 3 escalones, que son las 3 potencias o estadios de la perfección: amor mercenario, amor servil, de los siervos imperfectos de Dios, y amor filial, de los siervos perfectos de Dios. Todos pueden recorrer esos escalones. Yo no hago distinción de personas, sino en cuanto a sus santos deseos, haciéndome presente en el alma con la misma perfección con que ellos me buscan. 1. El Hijo de Dios encarnado es también la verdad, en él, pues, encuentra el hombre ese necesario conocimiento de Dios y el de uno mismo. En relación con esta idea, Santa Catalina habla continuamente de la fe como luz de la vida espiritual cristiana. Una luz que brota, a su vez, del fuego divino que es el Espíritu Santo. El amor de las 3 personas divinas, y en particular del Verbo encarnado, se ha manifestado sobre todo en la entrega de Jesucristo en la cruz. Santa Catalina no cesa de hablar, en este contexto, de las llagas y de la sangre de Cristo, derramada por nuestros pecados, y en la que debemos lavarnos, para purificarnos y santificarnos. El siguiente fragmento de una carta al beato Raimundo de Capua es buen ejemplo de la particular fuerza y convencimiento con que se expresa la santa en este terreno. Anégate en la sangre de Cristo crucificado, báñate en su sangre, sáciate con su sangre, embriágate con su sangre, vístete de su sangre, duélete de ti mismo en su sangre, alégrate en su sangre, crece y fortifícate en su sangre, pierde la debilidad y la ceguera en la sangre del Cordero Inmaculado, y con su luz, corre como caballero viril, a buscar el honor de Dios, el bien de su Santa Iglesia y la salud de las almas, en su sangre. 2. También destaca su piedad eucarística, como buena discípula de Santo Domingo y Santo Tomás. La mayoría de sus éxtasis, por ejemplo, los recibía durante la comunión. Es conocido también como, durante largas temporadas, solo se alimentaba físicamente con la sagrada forma eucarística. Para responder a todas estas manifestaciones del amor divino,
explica Santa Catalina, contamos con la luz y guía de la gracia, de las virtudes teologales, de las que habla continuamente, y de otras virtudes, obediencia, paciencia, castidad, desprendimiento, fortaleza, perseverancia, además, desde luego, de la humildad. Ese camino es también un camino de oración y contemplación. Santa Catalina es particularmente lúcida y armoniosa a la hora de explicar las relaciones entre oración mental y vocal, entre oración y contemplación, entre acción y contemplación, etc., destacando su afirmación de que todo en la vida cristiana puede y deber ser oración cara a Dios. 3. Por otra parte, para describir las relaciones con Dios y con Jesucristo, Santa Catalina utiliza también con frecuencia el clásico lenguaje esponsal. La preocupación constante de Dios Padre dialogando con la Santa, y de ella misma en sus cartas y oraciones, es la salvación del mundo y de todas las almas, a través de la Iglesia, en la que debe brillar la paz y la santidad, que con frecuencia faltaban en aquellos momentos históricos. Santa Catalina es un ejemplo vivo de obediencia, respeto, amor y servicio a la jerarquía, al mismo tiempo que dice las cosas muy claras a sacerdotes, religiosos, obispos y papas, buscando con energía y eficacia la reforma de las malas costumbres, su santidad, su eficacia apostólica y pastoral. Es un ejemplo de apostolado incansable en la Iglesia y por la Iglesia, de sufrimiento amoroso por ella, lo que la Santa vive no deja de promoverlo continuamente en los demás, sean eclesiásticos o civiles de toda condición. El fundamento doctrinal de esta actitud es claro para ella: la Iglesia es Cristo, el Papa es Cristo, el dolce Cristo in terra, ese mismo adjetivo, dolce, lo utiliza continuamente para hablar de Jesús, los sacerdotes son, mis Cristos, por tanto, hay una incorruptibilidad en su misión salvífica, que está por encima de todas las posibles debilidades humanas. Pero el afán apostólico y doctrinal de Santa Catalina no se limitó a los miembros de la jerarquía o a los religiosos. Entre todos los santos, escritores, fundadores, etc. que venimos estudiando, es una de las más preocupadas y ocupadas, de forma clara y práctica, por conducir hacia el Señor a cristianos de toda condición, y con planteamientos espirituales de altura. 4 otros santos, escritores y predicadores influyentes. Una figura bastante paralela a la de Santa Catalina de Siena, en muchos aspectos, y también copatrona de Europa, es Santa Brígida de 4. La idea original de Santa Brígida fue un monasterio doble, de varones y de mujeres, viviendo separados, pero gobernados todos por una abadesa, una auténtica revolución para la época. Sin embargo, la rama masculina no prosperó. Suecia. Nacida en 1302, en Suecia, casada y madre de 8 hijos, en 1341 a 1342, con ocasión de una peregrinación a Compostela, tomó una decisión seria de santidad. Empezó pronto a recibir diversas revelaciones. Tras el fallecimiento de su marido y un tiempo de vida retirada, puso en marcha una nueva fundación monástica, la Orden del Santísimo Salvador, de marcada inspiración mariana, y que será conocida por su nombre, las Brígidas 4. Además, con centro en la misma ciudad de Roma, empezó una intensa actividad apostólica y reformista de la Iglesia, movida por frecuentes e intensas inspiraciones interiores, alcanzando gran prestigio. Murió en 1373, en Roma, después de una larga peregrinación a Tierra Santa. Una de sus hijas, Santa Catalina de Suecia, también viuda, fue su sucesora. Su doctrina espiritual es fiel reflejo de su vida, buscó la renovación espiritual de la época apoyada en una intensa experiencia mística y en el sufrimiento personal, muy unido a la cruz de Jesús. Su obra escrita principal, Las Revelaciones, recoge entre otras, impresionantes visiones de Cristo en la cruz y de la Dolorosa, que constituyen, para muchos, obras maestras de la literatura sueca. Escribió también la Regla del Santísimo Salvador, para su orden, y el Sermón Angélico sobre la excelencia de la Virgen María. Su doctrina espiritual es realista, objetiva y positiva, como reflejó su gran actividad exterior. Aunque no es habitual hablar de ella en las historias de la espiritualidad, quizá porque no escribió ni fundó nada, me parece oportuno mencionar aquí a Santa Juana de Arco, 1412 a 1431. Estamos ante una figura, sin duda, muy especial, e incluso desconcertante. Murió mártir, aunque a manos de católicos, por una falsa acusación de brujería que, en el fondo, era una excusa para eliminar a un rival político y militar.
No fue religiosa ni relacionada con ninguna orden, aunque sí se comprometió a vivir la virginidad. No dejó escuela ni doctrina espiritual, aunque se aprecia en su vida el influjo de Santa Brígida y Santa Catalina, y es una de las santas más conocidas y estudiadas biográficamente, y con más novelas, obras de teatro y películas de cine. Dios le dio una vocación específica muy peculiar, dirigir el ejército de su país, Francia, para librarlo de un invasor, Inglaterra, siendo una adolescente de origen campesino y sin apenas formación. Su intervención, en efecto, fue decisiva para dicho fin a pesar del poco tiempo que dirigió las operaciones militares antes de morir, quedando así clara la mano de Dios en su misión, como la llamada, doncella de Orleans, afirmó siempre. Todo ello acompañado de una intensa vida interior, profundo amor sacramental, etc. Sin entrar a valorar otro tipo de cuestiones, desde el punto de vista espiritual, que es el que aquí nos interesa, la vida de Santa Juana de Arco nos muestra la libertad de acción de Dios en la historia y la importancia de la fidelidad en la respuesta a la llamada divina, incluso por encima de toda lógica humana y de todas las dificultades imaginables, cuando el Señor lo considera necesario. Todavía hay más mujeres santas de notable influjo en esta época. Santa Francisca Romana, 1384 a 1440, por ejemplo, fundó la Congregación de las Oblatas de San Benito, uno de los primeros intentos de orden religiosa femenina no de clausura, que jurídicamente aún necesitará un par de siglos para abrirse camino. Santa Catalina de Bolonia, 1413 a 1463, de una noble familia y con una excelente educación, ingresó en las Clarisas de Ferrara, y fue después priora en Bolonia. Escribió uno de los mejores y más influyentes tratados espirituales de la época, Las 7 armas del combate espiritual. Esas armas son, obrar bien, desconfianza de uno mismo, confianza en Dios, consideración de la propia muerte, recuerdo de la gloria de Dios, meditación de la Sagrada Escritura, meditación de la Pasión. Es una excelente maestra de oración. Citemos finalmente a otras dos escritoras místicas de gran altura, la dominica Beata Osana de Mantua, 1449 a 1505, y la clarisa Beata Bautista Barani, 1458 a 1524. Entre los varones destacan, en primer lugar, varios predicadores y escritores franciscanos. El más importante es San Bernardino de Siena, 1380 a 1444, famoso orador y promotor de la observancia franciscana, del que conservamos por escrito una amplia y variada colección de sermones, uno de los mejores ejemplos de la intensa actividad apostólica mendicante de estos siglos. Enrique Erp, más 1477, por su parte, es apreciado por su tratado Teología Mística, que de hecho es la reunión, publicada por un cartujo, de 3 obras suyas sobre el amor y la contemplación. San Bernardino de Feltre, más 1494, también gran predicador y reformador, es conocido, sobre todo, por ser el iniciador de los Montes de Piedad, como medio eficaz de ayuda a los más pobres frente a los abusos de la usura de la época. Entre los dominicos podemos destacar al valenciano San Vicente Ferrer, 1346 a 1419, autor de un interesante tratado de la vida espiritual, y muy popular como predicador y taumaturgo, a San Antonino de Florencia, más 1459, autor de la regla de vida cristiana, y al polémico y vehemente Jerónimo Savonarola, 1452 a 1498, del que conservamos, a pesar de sus excesos, interesantes tratados espirituales sobre la oración, el amor, la humildad, etc. Además, en estos años surgieron dos nuevas órdenes mendicantes, los jesuatos de San Juan Caalambini, 1304 a 1367, y los mínimos de San Francisco de Paula, 1416 a 1507, aunque ninguna de las dos alcanzará la extensión y el influjo de las otras familias religiosas hermanas. El teólogo de la vida espiritual más prolífico de la época lo encontramos entre los cartujos, Dionisio el Cartujano, 1402 a 1471. Nacido en Rigkel, Bélgica, estudió en Colonia, obteniendo el grado de maestro en 1424. Al año siguiente se retiró a la Cartuja de Roermond, Lieja, donde permaneció hasta su muerte, realizando una de las labores literario-teológicas más amplia de la historia. Conocido como Doctor Staticus, por sus largos y frecuentes éxtasis y su doctrina al respecto, conservamos hasta 187 libros suyos.
Desde el punto de vista teológico-espiritual destacan sus tratados sobre la contemplación, sobre la oración, sobre los dones del Espíritu Santo, y los amplios y detenidos comentarios a la Sagrada Escritura, al pseudo Dionisio, Casiano y Santo Tomás. Dionisio tiene buena pluma, con un estilo ágil y pedagógico, lleno de piedad y solidez teológica a la vez. Conoce bien y trata con acierto y profundidad todos los problemas espirituales clásicos. En general, no es un autor original, pero sabe recoger y presentar con acierto toda la tradición de la espiritualidad antigua y medieval, haciendo una excelente síntesis y evaluación de las principales conclusiones. Así, por ejemplo, en la doctrina sobre la contemplación une los aspectos intelectuales tomistas con la importancia concedida al amor y el conocimiento negativo en el pseudo Dionisio, etc. Sobre su tema más famoso, los éxtasis, dice que son gracias gratis datae, es decir, para edificación de los demás, no necesariamente ligadas a la gracia santificante, son signo de debilidad de la naturaleza caída, sin pecado original, se podría disfrutar de la experiencia más alta de Dios, sin perder la conciencia sensible. Por eso la Santísima Virgen, según Dionisio Cartujano, como llena de gracia, no tuvo nunca éxtasis ni fenómenos parecidos, pero sí disfrutó de una unión continua con Dios y con frecuencia gozó incluso, en esta tierra, de la visión directa de la Trinidad. Otro cartujo que merece ser citado es Ludolfo de Sajonia, más 1377, autor de una vida de Cristo muy leída e imitada en los siglos siguientes. Inaugura con ella un subgénero literario espiritual, ya que, hasta entonces, se habían escrito numerosas meditaciones sobre la vida del Señor, pero no una vida completa de estas características. Mención aparte merecen los llamados místicos ingleses, son un grupo de autores bastante independientes de las corrientes espirituales continentales de la época, aunque buenos conocedores de toda la tradición patrística y medieval. Todos ellos vivieron de forma eremítica, y desarrollaron su doctrina con bastante independencia de las principales órdenes religiosas y sus escuelas. El tema central de su experiencia y reflexión es siempre la vida contemplativa. El libro más emblemático del grupo es de un personaje anónimo, La nube de la ignorancia, de Claude van Nouwen, dependiente de la teología mística apofática de Dionisio Areopagita. De este autor, que vivió en la segunda mitad del siglo XIV, son la Carta sobre la oración y el Libro de los Consejos. Walter Hilton, más 1396, canónigo regular de San Agustín pero amante del eremitismo, escribió otro de los libros clave de esta corriente, La escala de la perfección. Richard Rolle, más 1349, sacerdote, es autor de Incendio de amor y forma de vida perfecta, libros de carácter autobiográfico. Juliana de Norwich, 1342K14113, Anacoreta, escribió Las revelaciones del amor divino, donde cuenta sus propias e intensas experiencias místicas. También muy autobiográfica y llena de fenómenos extraordinarios es la obra escrita de otra mujer del grupo, Margarita Kempe, más 1440. 5. La devotio moderna. El nombre devotio moderna designa una corriente espiritual, surgida y desarrollada sobre todo en Flandes, de marcada tendencia ascético-práctica y con clara voluntad de distanciarse y contrapesar lo que sus miembros consideraban excesos especulativos de la mística renana y grupos afines. Su fruto más granado fue el popular libro La imitación de Cristo. Sus ideas tuvieron continuidad en la llamada oración metódica, de ambiente monástico, en la espiritualidad jesuita y otros maestros de la época moderna, pero esta corriente como tal no perduró en los siglos siguientes. El padre de la devotio moderna fue Gerardo Grote, 1340 a 1384. Nació en Deventer y fue canónigo en Utrecht. Disfrutó de buenos beneficios y una vida cómoda, hasta que una enfermedad y la amistad de un prior cartujo le hicieron rectificar su actitud. Durante un tiempo fue discípulo de Rusbrock. Pronto adquirió fama como predicador. Con algunas seguidoras fundó primero las Hermanas de la Vida Común y luego un grupo equivalente masculino. Al principio, la organización fue mínima, vida en común, con algunas prácticas espirituales y trabajo manual, pero sin votos. La mayor parte del magisterio oral de Grote fue recogido y publicado por sus discípulos en los llamados Rapiaria, aunque también se conservan algunos escritos personales suyos, sermones y cartas. El organizador del grupo y sistematizador de su doctrina fue Florencio Radevings, 1350 a 1400, uno de los primeros discípulos de Grote. Ya en vida de este, y con su consentimiento,
dio una mayor organización a los hermanos, y con un grupo de ellos fundó el monasterio de canónigos regulares agustinos de Windesheim, cerca de Deventer, que se transformó en el centro vital y doctrinal de la devotio moderna. Sus principales obras escritas son, Tratado devoto, modo para vivir de Dios tanto en lo interior como en lo exterior, y su predicación oral, también recogida por discípulos. Grote, Radevich y sus seguidores propugnaron una vida ascética con métodos y ejercicios espirituales sencillos, claros y eficaces, bien fundamentados doctrinal y teológicamente, pero evitando entrar en disquisiciones escolásticas sobre los temas más delicados, y sin acercarse apenas a lo propiamente místico y contemplativo. Esa piedad práctica y metódica es lo que entienden por devoción. El calificativo, moderna, designa su reacción contra la antigua especulación, que quieren abandonar y superar. Su metodización de la vida espiritual gira alrededor de dos ejercicios principales, examen de conciencia y oración mental. En la práctica, proporcionan listas de temas, sentencias o puntos de meditación, clasificados por etapas y grados, con divisiones y subdivisiones, sencillas y prácticas, en un principio, pero que degeneraron en una sistemática compleja y farragosa en los últimos autores del grupo. También los puntos de examen están bien determinados, e introducen numerosas reglas mnemotécnicas para la práctica de la vida cristiana. Dos son las formas de meditación que proponen, una de tipo más discursivo y continuado, sobre las verdades eternas y los beneficios divinos, buscando acrecentar en el alma el temor de Dios, el menosprecio de sí mismo y el contemptus mundi, la segunda, más afectiva y amorosa, sobre la vida, pasión y muerte de Jesucristo, buscando la identificación con él, a través, sobre todo, del dolor de amor. Destaca, en efecto, en los autores de la devotio moderna, su insistencia en la imitación de Cristo, de todas sus virtudes, de su espíritu, de sus actuaciones, de su vida, con un planteamiento de especial sencillez. Acentúan mucho la piedad interior, es decir, conceden poca importancia a la liturgia y a las oraciones vocales. Por lo demás, coherentemente con su planteamiento inicial, apenas hallamos en la devotio moderna señales de doctrina mística, la contemplación es simplemente, para ellos, la perfección de la caridad, sin reflexiones sobre ella ni más propuestas para alcanzarla que el puro desarrollo de esos ejercicios de piedad. Curiosamente, muy al principio del libro encontramos las siguientes frases. No te preocupe la autoridad del escritor, si sería o no sería hombre de muchas letras. Muévate a leerlo el puro amor a la verdad. No preguntes quién lo dice, fíjate en lo que dice, la imitación de Cristo y, 5. Entre los representantes de esta corriente merece una mención especial Tomás de Kempis, K138011471, y su libro La imitación de Cristo, conocido popularmente precisamente como, el Kempis. Tomás Emerken, nombrado por su lugar de nacimiento, Kempen, junto a Colonia, se educó en la Escuela de los Hermanos de la Vida Común, en Deventer, e ingresó como canónigo regular en Agnetenberg, monasterio filial de Windesheim. En ese lugar vivió hasta su muerte, escribiendo, copiando manuscritos, predicando y dirigiendo a las almas, en una intensa y prolífica labor. La lista de sus obras espirituales es amplia: La elevación del alma buscando el sumo bien, Soliloquio del alma, Libro de ejercicios espirituales, Oraciones y meditaciones sobre la vida de Cristo, Los tres tabernáculos, etc. Sin embargo, sobre el libro popularizado con su nombre, algunos expertos han manifestado dudas de autoría. De todas formas, la atribución tradicional tiene mucha fuerza y argumentos sólidos a favor. 5. Sea como sea, la imitación de Cristo ha sido el libro de meditación por excelencia para muchas generaciones de cristianos durante 5 siglos. ¿A qué ha sido debido su enorme éxito? No es fácil responder a esta pregunta, pero sí se pueden señalar algunos factores significativos. Por una parte, tiene la virtud de recoger lo más valioso de la riquísima tradición espiritual antigua y medieval, de una forma sencilla y asequible a todos. Por otra, su estilo resulta particularmente apto para ayudar a meditar y mover a buenos propósitos, sentencias breves y claras, repetidas rítmicamente con distintos matices, que desglosan muy bien las ideas centrales, y que hacen penetrar esas ideas con facilidad en cualquier conciencia, sentencias, además, directas e interpelativas, y que están consolidadas por siglos de tradición y experiencia. El tono en que está escrito el libro es sincero, personal,
de oración directa, sencilla y encendida con Dios. La obra está compuesta de 4 libros, que parecen de distintas épocas, no se aprecia una clara concepción unitaria o de conjunto, sí, en cambio, una evolución, en la que crece el tono afectivo. El libro, y consta de 25 capítulos, hace gran hincapié en el desprendimiento, con varios capítulos dirigidos directamente a los religiosos. En el libro 2, con 12 capítulos, la atención se dirige, sobre todo, a la oración, la humildad y la cruz. El libro 3, de 64 capítulos, todo el escrito en forma de diálogo con Dios, insiste, de nuevo, en la renuncia, el desprendimiento, la caducidad de lo terreno, etc. Los 18 capítulos del 4 libro están íntegramente dedicados a la comunión eucarística, tema tratado con gran unción y belleza. Se comprueba así que el tema más tratado es de Contemptu Mundi, nombre con el que también se ha designado con frecuencia esta obra. Es, en efecto, un libro dirigido principalmente a los religiosos, como era habitual en su época, pero las características señaladas facilitaron, más que en otros casos, su utilización provechosa por parte de cristianos de toda condición, sobre todo mientras no existieron otras alternativas más adecuadas a su forma de vida. Citemos algunos maestros más de la devotio moderna: Juan Cervol de Zutphen, 1367 a 1398, Gerlach Peters, 1378 a 1411, y Juan Mombaer, 1460 a 1503, autor del Rosal de Ejercicios Espirituales y Meditaciones Sagradas, ejemplo ya de los excesos metódicos a que llegó su escuela a finales del siglo XV. Otro teólogo y autor espiritual importante, no directamente vinculado a la devotio moderna, pero con intereses y mentalidad similares, fue Juan Gerson, 1363 a 1429, profesor y canciller de la Universidad de París. Su producción teológica y espiritual es extensa. 2 de sus obras principales están escritas en francés: La montaña de la contemplación y la mendicidad espiritual. De sus numerosas obras latinas conviene destacar: La vida espiritual del alma, Teología mística especulativa, Teología mística práctica, Elucidación escolástica de teología mística. Reacciona también con fuerza ante los excesos de la mística de corte especulativo, pero, a diferencia de sus contemporáneos de la devotio moderna, sí se preocupa por analizar teológicamente las principales cuestiones místicas, aunque prefiriendo un acercamiento de corte afectivo, más cercano a San Bernardo, San Buenaventura, etc. Hubo también en esta época, sobre todo en ambientes monásticos y canaanicals, otras tendencias reformistas de la vida espiritual y religiosa, de rasgos parecidos a la devotio moderna, sobre todo en lo relativo a la metodización de la práctica de la oración. Como personajes concretos podemos citar a San Lorenzo Justiniano, 1381 a 1455, fundador de los canónigos regulares de San Giorgio in Alga, patriarca de Venecia y prolífico autor espiritual, El árbol de la vida, el matrimonio espiritual entre el verbo y el alma, sobre la disciplina y la perfección espiritual, Incendio de amor divino, etc., y a Luis Barbo, 1380 a 1443, reformador y reorganizador de los benedictinos italianos, obispo de Treviso, y autor de Forma de oración y meditación, obra compuesta por series de meditaciones para cada día de la semana. Podemos relacionar también con estas tendencias reformistas de la vida espiritual a otros autores considerados antecedentes inmediatos del humanismo cristiano, del siglo XVI. Es el caso, sobre todo, de Nicolás de Silly, 1401 a 1464, autor de varias obras espirituales interesantes: La docta ignorancia, La visión de Dios, Sobre Dios escondido, La búsqueda de Dios, etc. 6. La espiritualidad oriental tras el cisma. Manteniendo una base doctrinal muy similar y grandes aspectos en común, como fruto en particular de la común tradición patrística, el cisma oriental fue poco a poco provocando también una acentuación de las diferencias entre la espiritualidad cristiana oriental y la occidental. Más en concreto, la espiritualidad oriental quedó entonces, y ha continuado hasta nuestros días, mucho más vinculada al mundo monástico. Ni en la Edad Media ni posteriormente, existió en el Oriente cristiano una evolución de la vida religiosa similar a la que experimentó Occidente con las órdenes mendicantes y las otras iniciativas espirituales que veremos. Además, el monaquismo oriental, aunque no faltaron reformas e innovaciones,
se mantuvo muy vinculado a la regla de San Basilio y a las enseñanzas clásicas de los siglos IV y V. El influjo de los monjes fue siempre notable, no solo en la espiritualidad y la teología orientales, sino también en todo el ámbito intelectual, cultural, social e incluso político, tanto del Imperio bizantino en decadencia como de los nuevos reinos y pueblos cristianos que fueron surgiendo en la zona, entre los que pronto empezó a llevar la voz cantante Rusia, hasta constituirse en el alma de la espiritualidad cristiana oriental moderna. Siempre en comparación con Occidente, el monacato oriental se mantuvo poco clericalizado, jerarquizado y organizado, y conservó también una gran riqueza y variedad de formas de vida solitaria, entre las que destacó la figura del peregrino, eremita itinerante. El estilo de vida contemplativo y austero del monaquismo clásico se complementó, pues, a través de estos peregrinos y de otros maestros espirituales de monasterios y eremitorios, con un apostolado realizado más con el ejemplo de vida y la enseñanza personalizada que con la predicación y las movilizaciones multitudinarias. Ascesis rigurosa y oración fueron siempre los dos polos principales de la vida monástica oriental y de su amplio campo de influjo en la sociedad que les rodeaba. Desde el punto de vista más teológico, destacó el desarrollo de la doctrina sobre la oración y la contemplación, buscando siempre la fidelidad a la enseñanza de los grandes maestros clásicos, pero que se fue decantando hacia una metodización más precisa de la piedad. Un paso decisivo de este proceso fue la corriente denominada del hesichasmo, con Gregorio Palamas Amas, 1296 a 1359, a la cabeza. Entre sus libros destaca sobre la vida contemplativa y la oración. Hesichasmo es una palabra griega proveniente de exousia, que significa tranquilidad, calma, paz, designa la serenidad de espíritu que se obtiene en el abandono en Dios asegurado por la oración del corazón, la gran meta de la vida espiritual para ellos. A esta oración del corazón se llega por la invocación incesante del nombre divino de Jesucristo, realizada principalmente como parte integral de la llamada oración de Jesús, cuya fórmula es: Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador, recitada primero con los labios, después con la mente, buscando acompasarla con la respiración y el latir del corazón, hasta que se hace tan habitual, íntima y penetrante que llega a ser verdaderamente continua, como si fuera dicha, casi sin esfuerzo, con el corazón. A los aspectos más prácticos del hesichasmo se unieron algunas reflexiones teológicas sobre la naturaleza de la contemplación, es el caso del propio Palamas, que provocaron fuertes polémicas teológicas, por miedo a caer en errores de tipo iluminista. Pero el movimiento espiritual con centro en la oración de Jesús no se paró, y cobró nuevo vigor a partir del siglo XV, sobre todo gracias a los maestros rusos. Otros representantes de este apogeo del hesichasmo en Oriente fueron Teolepto de Filadelfia, 1250 a 1324, Gregorio Sinaíta, más 1346, y Nicolás Cavasilas, 1320 a 1363, autor de uno de los libros más conocidos, difundido también en Occidente, La vida en Cristo. Como he dicho en la introducción, he debido renunciar a una exposición más detallada de la espiritualidad ortodoxa. Tan solo señalar que, tras varios siglos de escasa originalidad, pero siempre con maestros y frutos interesantes, vivió un nuevo periodo de esplendor doctrinal y literario en el siglo XIX, para decaer de nuevo en el siglo XX, en buena medida a causa de la terrible opresión comunista en Rusia y otros países ortodoxos del este de Europa. Ahora los occidentales estamos redescubriendo las riquezas de muchos autores orientales clásicos, que los especialistas tienen cada vez más en cuenta en sus estudios teológicos.